que se ocurrió en Siria. Me acompaña esta mañana Fausto Pretelín, analista sobre el tema de Medio Oriente. Fausto, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte, Francisco. Te agradezco mucho. ¿Qué está pasando en Siria de verdad? Porque ya hay tantos factores que están involucrados. La tardía reacción de los Estados Unidos, quizá que ha sido contenida por la probable furia de Vladimir Putin, la inacción también de las naciones del mundo ante una masacre que es verdaderamente terrible, lo que acabamos de presentar, que son cosas que difícilmente se pueden ver, ¿no? Una persona en chanclas, sin guantes, que trae una mascarilla, que no es una mascarilla para ese tipo de cosas, es una mascarilla para el polvo, según se alcanza a ver, que está ayudando a una persona que si la tocas, pues evidentemente te pasaría algo. ¿Qué es lo que está pasando en esto? De verdad creo que hay muchas preguntas, Fausto. Mira, Francisco, a ver, yo creo que el contexto es muy claro, 6 años de guerra civil. Empieza con la primavera árabe. De esa famosa primavera, lo único que queda actualmente es una constitución en Túnez y todo lo demás quedó carbonizado. Es un país, Siria, de 22 millones, está dividido, está prácticamente pulverizado, es decir, 10 millones entre desplazados y refugiados. Es un país totalmente destrozado. El tercer elemento, yo diría que es un dictador, es Bashar al-Assad, pero también hay una serie de intereses internos muy fuertes. Está, por ejemplo, el tema de los chiitas y sunitas, apoyado por Arabia Saudita, evidentemente, también en Estados Unidos, apoyado Siria por Rusia. Es una base o yo diría una cancha de fútbol donde hay otras canchas de fútbol incrustadas, es decir, chiitas, sunitas, pero también está Turquía contra Siria, está Estados Unidos contra Rusia, es decir, son muchos jugadores con diferentes camisetas. Y lo que vimos el martes, a ver, lo que acabas de mencionar me parece que es en todos los ataques, en todos los conflictos bélicos hay campañas publicitarias, propaganda, de comunicación, y hoy en día con las redes sociales aún más. Pero creo que es un análisis que hay que hacer con profundidad, ¿no? ¿Qué ha generado esto? ¿Por qué está generándose? Y sobre todo, ¿cómo parar ya la cantidad de muertos? Más de 300,000 muertos en casi 6 años. Esto es de alguna manera inaceptable. Fausto, y los niños, que son además los que más han sufrido en este asunto. Exactamente. Yo creo que el tema del armamento químico está muy analizado, está muy contenido. Es real. Desde el 2012 también Barack Obama dijo, bueno, en el momento en que haya pruebas de que se utiliza arma química por parte del presidente sirio, vamos a entrar, ¿no? Esa es la línea roja. Bueno, han pasado 5 años, ya se ha demostrado, y en esta demostración es muy complicado porque precisamente intervienen muchos factores de propaganda, ¿no? ¿Qué es un armamento químico? Es algo muy doloroso que está en los convenios internacionales muy, muy legalizado, es decir, no se puede utilizar en ninguna guerra este tipo de instrumentos porque es muy doloroso. Es un crimen de lesa humanidad. No es una bala que mate de manera inmediata, sino que es un proceso químico muy doloroso para el cuerpo, pero que transcurre muchas horas quizás para que se desencadene la muerte. Desde tu punto de vista, ¿Siria es el responsable de este ataque que vimos el martes? Es muy complicado en este momento tener los elementos, pero parece ser que todo indica que sí. O sea, es muy complicado asegurarlo, pero las pruebas, según el Pentágono, es que si las tienen. Esto también es muy, muy controvertido porque se nos han mentido en otras ocasiones, ¿no? Sí, también, ¿no? No hay unos buenos elementos históricos. La guerra de Irak, por ejemplo, nunca se encontraron las armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein. Las fotografías no eran sobre Irak, sino eran sobre países africanos. Entonces, evidentemente también hay una interferencia ahí que hay que matizarla, que hay que cuestionarla siempre, ¿no? Hablemos de intereses, ¿no? Sí. En esta cancha de fútbol complicada en la que hay más canchas. En la cancha donde está Rusia apoyando a Siria, ¿qué interés hay? Bueno, en la cancha Rusia, perdón, yo creo que, a ver, desde que inicia el gobierno de Donald Trump, me parece que el presidente de Estados Unidos se levantó de la silla global de liderazgo político. Alguien que deja un espacio está de alguna manera pues jugando a que alguien otra persona más, otro lo ocupe. En ese sentido, creo que geopolíticamente hablando, el Vladimir Putin ha jugado sus cartas muy bien, es un personaje muy avesado, muy estratégico, y de alguna forma, desde que se anexó Crimea, ahí ha empezado un conflicto muy importante para él, en donde, estratégicamente hablando, el petróleo, la energía, pues juega mucho. Es energía, ¿no? Sí, es energía. El interés pero se juega el liderazgo global. Yo creo que
el etnocentrismo del presidente Trump, es decir, que no se vea más allá del ombligo, esa visión totalmente etnocéntrica, cerrada, de lo que el pasado fue mejor, antilibre mercado, sobre todo antilibre mercado a nivel internacional, pues esto de alguna forma desencadena una serie de intereses y Rusia está jugándola, pero totalmente. El desinterés del anterior presidente Barack Obama, y bueno, ya nos acabas de explicar por qué el desinterés del actual, ¿no? Me encantó esa frase de que no se ve más allá del ombligo y eso me parece que es muy claro. Pero ha habido un desinterés de los Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, a ver, yo creo que el presidente Obama en su momento fue muy enfático de que si no tenía el apoyo suficiente para poder invadir Siria, no lo iba a hacer. Yo creo que volteó hacia atrás y vio la experiencia del presidente George W. Bush, en donde Irak y Afganistán pues fue un fracaso monumental, a través de las mentiras, pero también a través de las dificultades que conlleva el atacar un lugar que está totalmente dividido. Por ejemplo, Irak, ¿no? Entre kurdos, chiitas y sunitas, que de alguna manera es un polvorín. Explícanos algo que es bien complicado, la composición de los rebeldes sirios. Porque hay algunos que quieren derrocar a este hombre, a este oftalmólogo, que además de todo llegó por una casualidad al poder y que se volvió más malo que su padre, ¿no? Que eso ya era complicado, ¿no? Y hay quienes lo quieren derrocar porque es un dictador, ya lo hemos dicho. Pero también ahí hay una mezcla del Estado Islámico, son lo mismo, están separados, luchan entre ellos o nada más luchan juntos en contra de Bashar al-Assad. Sí, es una buena pregunta, Paco. Mira, yo te diría que hay varios aspectos importantes. Uno de ellos es la frontera con Siria. Es decir, los kurdos, que de alguna manera pues es una etnia que no tiene país, que están en Irak, que están en Siria, que están en Turquía. Los kurdos, el partido de Kurdistán, de la independencia de Kurdistán, es un partido también que está considerado por Estados Unidos y la Unión Europea como un grupo terrorista. Sin embargo, también ha aprovechado ahí el presidente Erdogan, el presidente turco, para hacer una limpia, una guerra sucia, y tratar de aminorar y de alguna forma pues arrinconar a esta etnia. Pero ellos dan la impresión de que fueron apoyados por Bashar al-Assad, o han sido apoyados. De ahí que el presidente Erdogan el día de ayer, y sobre todo la semana última, ha estado a favor de que se ataque a Bashar al-Assad, está criticándolo severamente, pero también Erdogan es un personaje pues muy corrupto, hay que decirlo, un personaje muy polémico, ha de alguna forma comerciado con Siria, con el Estado Islámico en Siria, petróleo. Entonces es un factor de estabilización. Están los chiitas y sunitas, está la región de Yemen, Arabia Saudita e Irán, que de alguna forma le interesa Irán apoyando, evidentemente no apoyando al presidente de Siria, pero les interesa a ellos también desestabilizar la zona, hay que decirlo. Entonces, Arabia Saudita junto con Estados Unidos, Europa en términos occidentales, han utilizado o han desencadenado una batalla frontal contra Bashar al-Assad. Pero Bashar al-Assad, hay que decir que es un régimen que durante muchos años, ¿no? Se ha estabilizado, pero antes de la guerra de la Primavera Árabe, pero de alguna forma se ha quedado ahí como presidente, como un dictador. Entonces, toda la serie de conflictos que menciono me parece que son bopas, ¿no? Te voy a hacer la pregunta más difícil que te han hecho seguramente sobre este tema. ¿Cómo resolverlo? Porque son tantas las aristas y son tantas las cabezas. Sí. ¿Cómo lo resuelves? Mira, es una buena pregunta. Yo diría que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues ha fracasado, ¿no? Esto hay que decirlo. Son 5 sillones que son inamovibles, que está China, que está Gran Bretaña, que está Estados Unidos, que está Francia y que está Rusia, y que siempre ha habido divisiones prácticamente, ¿no? Entonces, evidentemente es como un candado para que no se desencadene una guerra frontal, pero al mismo tiempo están conteniendo una solución. Sí, lo que da pie es que Estados Unidos haya anunciado que va por la libre, se salta a Naciones Unidas, y la solución, evidentemente, me parece que es la salida de Bashar al-Assad, porque un país, independientemente de las cuestiones ideológicas, un país que está dividido, que está destrozado, que de 22 millones, prácticamente 10 millones están desplazados o refugiados, no permite decir que haya estabilidad a un corto plazo. ¿Y todavía hay país? O sea, ¿existe todavía Siria? Porque las imágenes que nos llegan son terribles. Son francamente muy lamentables. Pues mira, sí, viene o necesita un financiamiento inmediato, pero sobre todo salvar las vidas, que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Hablar de la mitad del país en destrucción, evidentemente es un estado fallido, es un estado donde no hay gobierno, es un estado donde no hay democracia, por más que elecciones, da risa a veces ver que haya elecciones en un país que está totalmente destrozado, ¿no? Pues Fausto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muy interesante, gracias. Buenos días.